Askurkipan takanitaki istapistati. Askurukipan yatichiri. Chiri waliki. Waliki taljañani. Ya, takin haylin taña nairakat ya. Takini micrófono kantesipjam. Ya, maya paya kimsa. Kunata Kisa ulpila. kumahmus Vamos paisita. Kunata kisa ulpila. Mawasa sisa. Apaya kiskiwa. Kiwanya kaukingaraki. kunata Kiwanya kaukinkaraki. Waliki. Karata. Muy bien, estamos viendo sufijos, ¿sí? Y además tenían tarea, ¿no? A ver, más tarde voy a ver quiénes han hecho ya. Hemos quedado en los sufijos gua, ¿verdad? ¿Sí? Quizá. Vale. Entonces, continuaremos. Ahora vamos a ver el sufijo sa. ¿Ya? El sufijo sa. Ya. El sufijo sa. Este sufijo hemos dicho que es interrogativo. ¿Sí? Este sufijo es interrogativo. Y hemos dicho que solamente o va a trabajar con los pronombres interrogativos, ¿no? Pronombres, ¿ya? Pronombres interrogativos. No trabaja con otra palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, kunan, ¿ve? Kunasan, ¿ve? ¿Sí? Kiti, ¿no? Kitisa, ¿no? Kauka, ¿no? Kaukasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a trabajar con pronombres interrogativos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Micrófono, por favor. Voy a decir, ¿qué dicho? Olikiwa. Ya, muy bien. Entonces, este es solamente con pronombres interrogativos. No trabaja con otra palabra. Ahora, tenemos otro sufijo, ¿no? Este sufijo, aquí voy a poner, sufijo ti. ¿Sí? Este sufijo ti tiene dos funciones, ¿ya? Tiene dos funciones. Uno es de interrogativo. Uno interrogativo. Y dos, identifica oraciones negativas, ¿ya? Entonces ahí están las dos funciones. Ahí están las dos funciones, ¿sí? Ahora veamos.
Las funciones. Primero hemos dicho para hacer interrogativos. Ahora, este ti ya no trabaja con pronombres interrogativos, sino con cualquier palabra o a cualquier palabra lo vuelve interrogativo. Ejemplo, por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él, ¿sí? Ahora yo pongo jupati, Él es. él es, ¿no ve? ¿Sí? Jupati, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Pisi, ¿qué es pisi? Gato. Pisiti, ¿qué El estoy gato diciendo? es el gato. Gato es. Es gato, ¿no ve? ¿Sí? Otro, panca, ¿qué es panca? Libro. Libro. Pancati, Libro. Libro es. ¿no ve? Entonces, se dan de cuenta, este sufijo, con este sufijo podemos volverlo pregunta, cualquier palabra, ¿ya? Cualquier sustantivo, cualquier palabra. Por ejemplo, ¿no? Incluso verbos. Tocoña, ¿qué es tocoña? Bailar. Quitamos el infinitivo, Baila. ¿no? ¿Qué significaría? Hay que bailar. ¿Es ¿No? un baile? Baila. El baile. Tocoti. Baila, por ejemplo, esto puede tener dos connotaciones, ¿no? Es baile, ¿no ve? O puede ser, está bailando, más o menos, Está bailando, sí. ¿no ve? ¿Ha bailado? No, no es pasado. ¿Ya? A ver, pónganme ejemplos, a ver, díctenme. Anatiti. Sariti. Tati. Anatiti, juega, ¿no ve? ¿Ya? Otro, Uta. Sariti. Utati. ¿no escuché? Yatichiti. Está, Manquiti. ok. No. Utati. Chiri. Utati, ¿ya? Yaputi. Ok. Cañascuti. Listo, ¿no? Machariti. Machiriti, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí, no ve? Muy bien. Eso es la Yatichiri, primera forma que sirve para hacer preguntas, ¿ya? Sí, adelante. ¿qué es la traducción de yatut, yatat, perdón, jutati? ¿Vienes? ¿Estás ¿Vienes? Ah, ya, viniendo? sí. Ahora la segunda forma, ¿no? Todas las oraciones negativas va a terminar en este sufijo, ¿ya? Oraciones negativas, sí, clarito estoy diciendo. Ejemplo. Janeu Sarkati. Ahí está. ¿Qué significa? No voy a ir. ¿Qué? No voy a ir. No voy a No, ir. Hani, no, ¿no? Janeu Sarkati, no voy a ir. Oración negativa. Janeu Man Kitty,
¿Qué estoy diciendo? No ha comido. Comido. Comer, comer. No come. No come. Oración negativa. ¿Sí? A ver, díctame otra oración negativa. Aniu Carbohidratos. pisikakiti. ¿Ya? Haniu anatirikiti. Haniu pisi hakiti. ¿Ya? Haniu anatirikiti. ¿Ya? ¿Qué más? Haniu pankati kiti. Haniu pankakiti. ¿Ya está? Ti, 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 ti. Todas las oraciones negativas va a terminar en este sufijo ti. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Hisa yatichiri. Olik. Entonces, esas son las dos funciones del sufijo ti. ¿Ya? Uno que sirve para hacer preguntas y otro es negativo. ¿Cuándo identificamos que es negativo? Cuando lleva por delante hani. ¿Sí? Eso lo vuelve negativo a cualquier palabra. ¿No ve? ¿Estamos? Isa. Ya, muy bien. Hichaja. Ah, ya. Ahora, este sufijo isti. Isti. ¿Ya? Sufijo isti. El sufijo isti también es interrogativo. ¿Ya? Pero significa exclusivamente esto. Y significa, ¿ya? Y en pregunta, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Who must be, ¿qué estoy diciendo? ¿Y tú? Y vos. Tú, Y tú y Tú. vos, ¿no ve? Who must be, ¿no ve? Sí. Ahora, por ejemplo, igual, ¿no? Who must be, Anu must be. Aquí es pregunta. También pregunta. ¿Sí? Panca must be, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Vos y tú, ¿no ve? Y vos, ocupaste y él, ¿no ve? Anumaste y tu perro, pancamaste y tu libro, ¿no ve? ¿Sí? Vamos a decir, ya, igual aquí. Ahora hay alguna pequeña diferencia, ¿no? Explicaremos esto primero. Siempre va a ser referencia a la pregunta anterior, ¿ya? Aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Está haciendo una pregunta aquí, ¿ya? Pregunta. Aquí responde y aquí mismo puede hacer pregunta con isti, ¿ya? Está haciendo referencia a esta pregunta, ¿ya? Entonces, cuidado, aquí hay otra pregunta y respuesta y quieren hacer referencia a esta pregunta. No, ya va a hacer referencia a esta pregunta, ¿sí? Entonces, siempre va a hacer referencia con este isti a la pregunta anterior. ¿Se entiende eso, no ven? Hisa Sí. yatitiri. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, María. Adela Larijo. Culiaca, micrófono cantese. Adela.
A ver, ¿qué dices? A ver, Dina. Kullaka Dina, asquirukipan kullaka. Asquirukipan yatichiri. Human sutimaj kunasa. Nansutijardinawa. Dina, kaukita tasa. Nayaj puno markatatua. Ah, waliki. Nayaj, kullaka Dina, nayaj yatichiritwa. Humasti. Nayaj itiritua. Ah, waliki, asquiunchasivipan kullaki sin kama. Ikisinkam yatichiri. Muy bien, entonces ahí hemos puesto el isti, ¿no? Humasti, ¿no? Entonces, a la pregunta que antecede, ¿ya? Waliki. Ahora, la otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ay. Y aquí voy a escribir. A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Human sutimaj kunasa, ¿no? Va a decir Nayan sutijaj Roman, ¿ya? Aquí voy a decir Humansti. ¿Notan algo diferente? La N. La N. ¿Qué significa el sufijo na? D. E. D significa, ¿no ven? ¿Ya han visto sus chanchullos? D significa. Entonces, en algunas circunstancias vamos a utilizar este sufijo N, ¿ya? Ya. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a decir, me dice, ¿no? Kamisaki. Aquí, ¿no? Y yo le digo, waliki. Humasti. ¿Estoy utilizando el sufijo N o no? No, yatichiri. No. ¿Alguien N. puede diferenciar por qué aquí sí utilizamos y aquí por qué no? Porque lo primero puede ser el nombre, ¿no? Y de tu nombre. Sí, en el primer ejemplo dice human, sutimaj kunasa y de pronto ese human usa la na como sufijo, entonces repite también el otro. Pienso, no sé. El primero denota posesión y el segundo un estado. Muy bien, esa es la explicación. ¿Ya? Esa es la explicación. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo tengo un perro, se llama Marley. ¿Ya? Marley. ¿No? Yo le digo, ¿no? Y me dice, o yo puedo decirle aquí mismo, Humansti. ¿Ve? Aquí estoy diciendo, mi oración dice que tengo un perro, ¿no? Estoy recortando, estoy acortando para que no escribir todo, ¿ya? Yo digo aquí, tengo un perro, se llama Marley. Humansti. Ahora, si escribiera así, Humansti, ¿qué estaría preguntando? ¿Se entendería? No. No, y tú le dirías, ¿no? Y tú le diría, ¿no ve? Entonces, no hace referencia a esto, ¿no? Entonces, Claro. en este caso, necesito el sufijo Y na, de pero ti. con elisión, ¿ya? Humansti. Y de ti, ¿no ve? Entonces, estoy haciendo referencia si tienes también un perro que se llama, o que tienes un perro, ¿no ve?
Claro. ¿Sí? Entonces, van a tener mucho cuidado en el uso del sufijo na. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Kamisaki, yo puedo decir, Humasti, ¿no? A ver si yo digo, este es mi libro, y de tú, ¿no? Y de ti, ¿no? Entonces, necesito este sufijo na. ¿Ya? ¿Queda claro? A ver, Shisa, yo te quería. Sí. algún ejemplo, a ver. Escribiremos ejemplos. A ver, ¿quién se anima a dictar? En el chat. Sí, dice Adela. Vamos a escribir algunos ejemplos, a ver. Teachiri, ¿Sí? Escucho. ¿podría el caballero o el joven que dijo la respuesta correcta de la explicación de la posesión y no posesión en la pregunta del Humasti? No le entendí. O sea, ¿usted encontró correcta la respuesta que dio un joven ahí sobre la diferenciación que tiene el Humasti cuando está intercalado el na? ¿Ya? Entonces, ahí me quedó clara la respuesta, pero me gustaría que la volviera a repetir como para anotarla. Ya. Entonces, cuando utiliza el sufijo nam, ¿no? Denota posesión, ¿ya? Posesión de pertenencia, de tener, ¿ya? Posesión, ¿ya? Ahora, cuando no lleva ese sufijo no, ¿ya? No habla de posesión, ¿ya? Por ejemplo, yo digo jupasti, ¿qué estoy diciendo? Él. Y él, ¿no ve? Y O sea, no estoy hablando de posesión. Ahora, si yo digo jupansti, de él. Y de Y él. de él. jupasti, ¿no ve? Y jupansti, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Aquí no lleva nada y aquí lleva n, sufijo na, de pertenencia de, ¿no? De, ¿ya? Ahora, jupasti significa y él, ¿no ve? Y él, ¿no ve? O y ella, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, esto y de él, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo utilizo uno o el otro, no? Esto voy a utilizar cuando estoy hablando de pertenencia, ¿no? De esta forma voy a hablar de pertenencia. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿no? A Elsa digo, Juman sotimaj kunasa, ¿no? Y me dice, Nayan sotijaj Elsa, ¿no? Y yo digo, Jupanste, ¿no? Digamos, a Emilce me refiero, ¿no? Entonces, Elsa me dirá, Jupan sutipaj Emilce. Me está diciendo con el sufijo en de ella, ¿no? Y de ella, estoy preguntando, Jupanste, ¿no? Y de ella, ¿no? Y Jupaste, ¿no? Entonces denotaría no de pertenencia y ella me puede decir, ella es Elsa, ¿no? Tal vez se entendería, pero en algunas cosas no se va a entender, ¿ya? O no es correcto simplemente, ¿no? Si es que dicen y él o sin la N, ¿ya? ¿Quedó claro esto, esta Sí, diferencia? ahora sí me quedó claro. Gracias. ¿Vale, Kim? ¿Alguien todavía tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Entonces, eso con el sufijo isti, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora toca otro sufijo, ¿ya?
Vamos a ver el sufijo raki. El sufijo raki, en todo caso, es aditivo intercalador. Aditivo y intercalador. Significa está, también. Además significa y. Eso significa este sufijo raki. Por tanto, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Jupa, ¿qué es jupam? El. Ahora sí debo jupar aquí. El más. Él también. Él también, ¿no ve? Entonces, intercalativo, ¿no? Jupar aquí. Por ejemplo, digamos, yo soy el Noé, voy a meter al arca de Noé, ¿no? Anuraki, Isiraki, ¿no? Hualparaki, Huacaraki, Aquiraki, ¿no? Entonces, no entran todos en golpe, no, están entrando por especie, ¿no? Intercalado, ¿no ve? Estamos trabajando un trabajo comunal, digamos, ¿no? Ahí estamos cavando una fosa, digamos, ¿no? Y no podemos entrar todos a la vez, ¿no? Entonces, ahora digo Juparaki, ¿no? O Jubaraki, ¿no? Entonces, uno descansa y el otro entra, ¿no? Eso, ¿no? Él también. ¿Ya? También. Ahora, otro ejemplo. A ver, con esto. Kitty, ¿qué es Kitty? ¿Quién? 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 Kitty aquí. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es, no? ¿O quién está, no? ¿No? Kitty Raki. Raki. ¿Ya? Otro ejemplo. Kamisaraki. 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 Larusiraki. Larusiraki. ¿Ya? Ejemplos más. Por ejemplo, este es Larusiraki. ¿Cuándo podría utilizar, por ejemplo? Cuando otra persona también se ríe. Ah, ya. Pero en algunos casos dicen así, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Se ríe y también. Llora y también se ríe. Y también se ríe. Llora y ríe, ¿no ve? ¿No? ¿Ya? Bien. ¿Otros ejemplos? Aquí, para aquí. Y Quintaraki. ¿Ya? Pachparaki. ¿Significa? Duerme también. Duerme también, ¿no? A ver, ¿algún otro ejemplo? Pachparaki, el mismo. Eso. ¿Qué estoy diciendo? El mismo. El mismo, ¿no? Aquí, para aquí, Yatichiri, ¿qué significa? Ukaki paraki. Así también sería, ¿no? Paraki. ¿Ya? Igual, ¿no? De la misma forma. De la misma forma.
Ya Tichiri, sus traducciones, por favor, de Kamisaraki. Kamisaraki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso no. ¿Y cómo estás así? Sí, ¿y cómo estás? Y del Pachparaki. Pachparaki. Pachparaki es igual, Igual. ¿sí? Ukaki Y el paraki, de la misma Ukakira. forma, Vaya, de la misma. Y el de abajo, el Ukaki Paraki. por eso, de la misma forma. Ay, este es de la misma forma. Gracias, Yatichi. ¿Ya alguien más? ¿No? Se ha entendido el Raki, ¿no? Isa. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver otro sufijo. Y este sufijo es el ra. Sufijo ra. Esto es continuativo. Significa todavía y aún. Por ejemplo, ¿qué es honey? No. No. ¿A ver? Si pongo Janira, Aún no. Todavía. No, todavía. o no, ¿no? O todavía no, ¿no ve? Yo puedo decir aquí Janirawa. Aún no. ¿Sí? Aún no. Me dice, ¿no? ¿Estás viniendo? ¿No? Yo le digo. ¿Qué estoy diciendo? Todavía no estoy yendo. Todavía no voy. No voy. Sí, todavía no voy, todavía no estoy yendo, ¿no? Janirao Sarkti. Yo digo, por ejemplo, Janirao Sarkiti. ¿Qué estoy diciendo? Todavía no Todavía hay. no está yendo. Todavía no ha ido. ¿Sí? O aún no ha ido, ¿no? Janira. A ver, otro ejemplo más, a ver. Janirao Tuxkiti. Aún no termina. ¿Sí? Aún no ha terminado, ¿no? ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué sería? Jupa, no. Janira o Kaltiki. Janira ¿Ya? Sitkarakiwa. Jani... ¿Sí? Ahora se han dado cuenta, como son negativos, todos terminan en ti, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo. Kanirau yatiqeti. ¿Perdón? Kanirau yatiqeti. ¿Ya? Janirao Yatakiti. ¿Ya? Muy bien. Janirao
Janira ukatita kiti. Ya. Janira ukatita kiti. Ya. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Janira ukariskiti. Ya. Ah, pero eso Todavía pues no se ha mentido. va a mentir o no. Por ahí no, ¿no? A no ser que ya sea su hobby el mentir. Es su costumbre. Janira ukarisinyatkiti. Ah, ya, eso podría ser. Janiro, Risiña, Yatkiti, ¿no? Entonces todavía no sabe mentir. Ya, ahí está. Yatichiri, ¿cómo se diría? Todavía no entiendo. Ah, Janirao, Amuikti. Todavía no me doy cuenta, no entiendo. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? Janirao Tatuki. Anatankiti. Janirao, Anatankiti, ¿ya? O Anatkiti, pues. Sí. Todavía no ha ido a jugar, ¿no? Anatankiti. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yatichiri, este ra siempre se va a conjugar con el haniwa, con el hani. Generalmente sí. Ya. Seguramente hay alguna excepción, pero no se me ocurre ahorita ningún ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por el momento, con no, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? No, no. Y algo que quiero aclarar también, por ejemplo, Hani es no, ¿no ve? Para conjugar con Ra lo hace perder no, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya no hay ese no, ¿sí? Sino ya es Sí. todavía, aún, ¿ya? Ya no dice no, aún, no, ya no se traduce así, ¿no ve? ¿Ya? Entonces pierde el no, sino se convierte en todavía o aún, ¿ya? Hanira tuxkiti, por ejemplo, Hanira aún directamente, ¿no? Aún no ha terminado, ¿ya? Vamos a borrar todos los ejemplos. Ya, veamos otro sufijo más. No había preguntas, ¿no? Si quisiera decir Yatichiri, aún no aprendo. Hanira yatekti. Hanira yatekti. Yatecaña, aprender, ¿no? Ahí está. Aún no he aprendido, aún no aprendo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Oh, frío, es zapato. ¿Algún otro ejemplo? ¿Otra pregunta? Yatichiri, y los verbos van a cambiar, siempre van a aumentarse. Ese ki, ti, Sí, eso es lo que noto, el ki. sí, en los El verbos ki, sí. No hemos visto el sufijo ki, ¿no? no hemos visto todavía. Ya, Yatichiri, Ahorita vamos a ver. ya. No, no hay ninguna pregunta. Entonces, veamos por último este sufijo ki. Este sufijo ki
es limitativo. Limitativo. Y va a significar no más, solamente, ¿ya? Jupa, ¿qué es jupa? El. Ahora sí digo así. ¿Qué es ahora? Quinoa. Quinoa, muy bien. Ahora veamos esto, ¿ya? Jupaki. ¿Qué estoy diciendo? Quinoa es. No, solamente él. Solamente él, nomás. ¿no? O él nomás. Él nomás, ¿no? Y si yo pongo así, Pero podría decirse solo él. y ya, pero ¿es pregunta ahora o no? Sí. Solamente es él. Exacto, solamente es él. ¿Ya? Jupakiti, ¿no? Otro ejemplo. Anu, ¿qué es Anu? Perro. 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 Anuma, Perro. Perro es Perro. ahora, Solo tu perro. solo tu perro. Ahora sí pongo así, ¿Es solo tu perro? es solo tu perro. Listo. Ese es el sufijo ki, ¿ya? Anumaki, tu perro nomás, ¿no? Jupaki, él o ella nomás. ¿Sí? Podemos volverlo en pregunta, ¿no? Pero al final, esto significa solamente o no más. Por ejemplo, ¿cuándo sería no más? Por ejemplo, si yo digo, Jupa Kiwa. Él nomás. Él nomás es, ¿no? O solamente es él, ¿no? Ukamaki, Ukamaki así nomás. también. Así nomás. Ukaki. Eso nomás. Y también, ¿no? ¿Ya? Ukaki. Ukamaki. Ukamakiwa. ¿Ya? Sí, nomás. Bien, ¿quedó claro? ¿Se entienden? Sí. Muy así, va. Gisa. Isa. Walik. Muy así. ¿Ya? Ahí terminamos hoy día. Y a ti, Chiri, una pregunta. Sí. Todavía los que no hemos podido enviar la tarea última la podemos enviar. Sí, directo en el link, ¿no ve? Ya. Ok. Gracias. Muy bien. Tu cuenta Kayin micrófono Kandesipam. Ya. Maya Paya Kimsam. Kunata Nata kisa utila. Ahmus Pais. Nata Kunata kisa utila. Kaha Kaita Wayista. Awajista. Imahak Yakiwa. Ikiwa. Kidista. Awajista. Wanyam. Para. Nata Kisa Nata Wayista. para wista. Kiwan. Hanya. Para. Iki. Ikisinkam takene. Kama, Pachukama. Kisinkam Kama. ya Chiri. Kama